No, hermanos, de verdad estoy muy emocionado porque el día de hoy corresponde un texto que es bien interesante. Es un poco difícil, así que tengo el desafío de poder presentarlo de manera sencilla. Y creo que una buena manera para poder comenzar a introducirnos en esta temática que Pablo está desarrollando en su carta a los Filipenses es recordando. Creo que eso es muy bueno. Así que vamos a partir haciendo un pequeño repaso de lo que hemos aprendido en las últimas 2 sesiones, partiendo con el hecho de que es Pablo quien envía esta carta a sus hermanos que se encontraban en Filipos. Pablo es quien escribe esta carta a los santos en Cristo Jesús que vivían en la ciudad de Filipos, según vemos en los primeros versículos de la carta. Y Pablo escribe esta carta por al menos 4 razones. 4 razones con las cuales Pablo escribe esta carta. En primer lugar, para agradecer la ofrenda que él recibe de parte de los filipenses cuando él se encontraba preso en Roma, probablemente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también les escribe para explicar la causa por la cual Epafrodito tuvo que regresar prontamente a Filipos, algo de lo cual vamos a hablar mucho más cuando entremos en el capítulo 2. En tercer lugar, además de explicar el regreso de Epafrodito y también agradecer la ofrenda, Pablo aprovecha la instancia para contarle a sus hermanos que se encontraban a esos de 1.300 kilómetros de distancia, aprovecha la oportunidad para contarles cómo estaba él pasando este tiempo en la cárcel. Les da una actualización, le hace un reporte en cuanto a lo que estaban viviendo. Eso en tercer lugar. Y finalmente, Pablo escribe esta carta con la decidida intención de animar a los filipenses a que gocen en Cristo, se gocen en Cristo, a que vivan ese gozo que produce la unidad y la coinonía en el Evangelio. Y de hecho, nosotros podemos recordar que el tema que unifica toda la carta, este tema que recorre cada capítulo de cada pensamiento y cada exhortación y cada idea, la podemos resumir en la siguiente frase, y es: la unidad y la coinonía en el Evangelio producen gran gozo. De eso Pablo está hablando. La unidad y la coinonía en el Evangelio producen gran gozo. Y de allí que nosotros vemos que muchas veces Pablo exhorta a los creyentes a estar gozosos, a que se animen a gozar las cosas que tienen en Cristo. Así que esta frase nos ayuda a recordar que ese gozo que Pablo quería que se produciera en la iglesia venía de la unión, de la unidad y la coinonía en el Evangelio. Y esta palabra un poco extraña, coinonía. Bien, la semana pasada nosotros también pudimos hablar acerca de esta palabra griega, que mayormente significa comunión, se traduce también como compartir o tener algo en común. Y esta palabra griega, koinonia, puede explicar al menos 3 situaciones o 3 ideas. En primer lugar, esta palabra koinonia se usa para describir cuando una iglesia o cuando un grupo se reúne a compartir una comida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también señala algo que se tiene en común. Es decir, nosotros tenemos en común a Cristo, así que tenemos coinonía en Cristo, o tenemos algo en común, la salvación en Cristo. Así que tenemos coinonía en la salvación que viene de Cristo. Y lo tercero es para poder describir algo que participamos en común. Si nosotros ahora mismo decidimos ir a la playa y tener un tiempo de compañerismo, vamos a estar participando de algo en común, vamos a tener coinonía en eso que estamos haciendo. Ahora, si queremos llevar esto a un ejemplo que nosotros conocemos muy bien, podemos pensar en la celebración de la Cena del Señor, según vemos en el Nuevo Testamento. Porque los hermanos, cuando se reunían a celebrar la Cena del Señor, en primer lugar, tenían coinonía al compartir un almuerzo. Eso es lo que hacía la iglesia. Se reunían, tenían un almuerzo, una comida, una cena, y tenían coinonía en las cosas que compartían. En segundo lugar, tenían coinonía en la verdad que recordaban, y esta verdad era de que eran salvos solamente por medio de la fe en Jesucristo. Y en tercer lugar, tenían coinonía en cuanto al mandato que Cristo les dejó de ir a anunciar su muerte hasta que Él venga. ¿Pueden ver esa relación?
Estaba la iglesia reunida, tenían coinonía en los alimentos, tenían coinonía en la verdad que recordaban y tenían coinonía también en el anunciamiento de su muerte sustitutoria hasta que Él venga. Ahora, en el caso de los filipenses, Pablo habla mayormente en el capítulo 1 de su carta, habla en términos de la participación de los creyentes en el Evangelio. Ellos tenían coinonía en el Evangelio, y es decir, que los hermanos de Filipos no solamente fueron salvos por la fe, no solamente tenían la salvación que viene de Dios, sino que también ellos participaron juntamente con Pablo en la predicación del Evangelio. A eso se refiere Pablo. Ellos tenían coinonía en el Evangelio, en la predicación del Evangelio. Y ellos también participaron en el servicio a los hermanos, en la ofrenda a los santos y en todo cuanto contribuyó para la predicación del Evangelio o el avance del Evangelio en el mundo. En otras palabras, los filipenses tuvieron coinonía con Pablo y todo ello contribuyó para el avance del Evangelio. Sin embargo, a pesar de eso, algo estaba sucediendo en la iglesia de Filipos, que a pesar de tener coinonía en la predicación del Evangelio, ellos no se estaban regocijando. Algo estaba sucediendo en la iglesia, circunstancias externas, obviamente, circunstancias internas también dentro de la iglesia, que estaban ahogando este resultado que venía de la unidad o la coinonía que ellos tenían en el Evangelio. Y por tanto, Pablo los exhorta una y otra vez a mirar a Cristo. Miren a Cristo y lo que tenemos en Cristo, a fin de disfrutar ese gozo que produce el Espíritu Santo en cada creyente que experimenta y vive y disfruta la unidad y la coinonía que la iglesia de Cristo puede disfrutar en el Evangelio. Pablo los exhorta una y otra vez a esto, a lo largo de toda la carta, diciéndoles que es la unidad y la coinonía en el Evangelio lo que produce gran gozo en la iglesia. Es la unidad y la coinonía en el Evangelio lo que produce gran gozo en la iglesia. Bien, habiendo recordado estas cosas, ahora sí, vamos de lleno a nuestras Biblias. Estamos en Filipenses capítulo 1 y vamos a estudiar del versículo 12 al versículo 26. Y vamos a partir leyendo este texto. Así que ustedes pueden ir leyendo allí en pantalla o también siguiendo con sus vistas en sus Biblias. Voy a leer cada uno de los versículos. Filipenses capítulo 1 del versículo 12 al 26. Dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a tomar un momento para poder orar. Muchas gracias, Padre, porque tenemos este privilegio de abrir tu palabra con esta libertad, a puertas abiertas. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra para que el día de hoy nosotros podamos ser afectados positivamente por ella.
Queremos, Señor, reconocer que tu palabra tiene autoridad, que tu palabra tiene poder para transformar, que tu palabra puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y no queremos, Señor, que por algo externo, por algo interno, por las distracciones, por el cansancio, evitemos, Señor, oír lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres decir, para nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos. Ayúdanos a estar concentrados, desde los chicos hasta los adultos, Señor, para que podamos todos disfrutar de este tiempo alrededor de tu palabra. Te lo pedimos sinceramente en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, la semana pasada yo compartí con ustedes que hace mucho tiempo atrás, hace algunos años, los ancianos enseñamos una serie que se llamaba Cómo estudiar la Biblia. Ustedes la pueden encontrar en la página web. Y una de las ideas de esta serie era promover entre nosotros ciertos hábitos de estudio para poder identificar el énfasis que tiene el texto y también poder entender el sentido del texto y buscar aplicaciones mucho más precisas para nuestra vida. Ese era el propósito, entender mejor el texto. Ahora, pensando en nuestra carta a los Filipenses, yo creo que una muy buena manera de poder identificar el sentido de lo que estamos leyendo es haciéndole preguntas al texto. Así que vamos el día de hoy a hacerles preguntas al texto. Y en la medida que nosotros vamos respondiendo estas preguntas, vamos a ir entendiendo mucho mejor qué es lo que Pablo está diciendo y por qué lo estaba diciendo. Así que una buena pregunta para comenzar es: ¿qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo Pablo en estos versos? No es primera vez que leemos una carta de Pablo, así que hemos visto que Pablo en otras ocasiones él ha estado respondiendo preguntas, él ha estado orando, él ha estado recordando algo, él ha estado compartiendo sus experiencias en la cárcel. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Acaso Pablo está enseñando alguna lección cristiana en estos versos? ¿Pablo está alabando a Dios, está orando a Dios? ¿Qué está haciendo el autor? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Y la respuesta, hermanos, es que Pablo está haciendo dos cosas en este texto. Pablo está haciendo dos cosas. En primer lugar, Pablo está contando a los filipenses, porque esta carta está dirigida a ellos, está contando a los filipenses algunas cosas que le han sucedido durante su encarcelamiento. Y esto es lo que podemos ver en los versículos 12 al 17. Algunas cosas que han sucedido durante su encarcelamiento. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Pablo está contando a los filipenses cómo es que él ha sobrellevado todas esas cosas que ha vivido. Y eso es lo que vemos del versículo 18 al versículo 26. De hecho, si queremos ver el texto desde una perspectiva un poco más estructurada, el bosquejo del texto más o menos sería así. Primero Pablo nos habla de las cosas que han sucedido, cosas que le han sucedido durante su encarcelamiento, verso 12 al 17, y luego dice cómo es que él ha sobrellevado, cómo ha estado sobrellevando todas estas cosas que ha vivido, versos 18 al 26. Muy sencillo. Ahora que hemos identificado el contenido general de lo que Pablo está haciendo, podemos ahora hacernos preguntas con mucho más detalle. Y la siguiente pregunta es: ¿qué dice Pablo en cuanto a lo que ha sucedido durante su encarcelamiento? ¿Qué dice Pablo que ha sucedido? Pablo obviamente quiere hacer partícipe a los filipenses de las cosas que él ha vivido, pero ¿qué dice en cuanto a ello? ¿Qué cosas dice Pablo? Vamos a leer nuevamente el texto, pero ahora solamente los versículos 12 y 13. Ponga atención, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Lo primero que Pablo quiere hacer saber a sus hermanos, inclusive sin entrar en detalles, lo primero que Pablo quiere hacer saber a sus hermanos es que todas las cosas que han sucedido en su vida han resultado para progreso del Evangelio. Han resultado para el avance del Evangelio. Lo que en una parte quiere decir que el Evangelio estaba siendo anunciado en Roma y en sus alrededores. Y de hecho vamos a ver en unos minutos más que en el verso 4 la comunidad cristiana que estaba cerca de Pablo había cobrado ánimo en el Señor para predicar la palabra sin temor. Las prisiones de Pablo estaban alentando a la iglesia para predicar el Evangelio. Eso era lo que estaba sucediendo. Así que la iglesia
de Filipos podía gozarse en que el Evangelio estaba siendo predicado en Roma. Y no solamente en Roma, en el mundo entero. Ahora bien, cuando Pablo habla del progreso del Evangelio, no solamente está pensando en que las buenas noticias están corriendo por el mundo o que la gente está anunciando el Evangelio, no solamente estaba pensando en eso, sino que también Pablo estaba diciendo que la gente estaba escuchando el Evangelio y sometiéndose a él. Cuando cuando Pablo habla del progreso del Evangelio, se está refiriendo en primer lugar de que el Evangelio está siendo predicado, pero a su vez, y quizás más significativo aún, la gente estaba obedeciendo el Evangelio. La gente estaba creyendo en el Evangelio, estaba sometiéndose a la autoridad de Dios, estaba obedeciendo la palabra de Dios, se estaba arrepintiendo de sus pecados y creyendo en la persona de Jesús. Y de allí que Pablo dice en el verso 13, de tal manera, dice Pablo, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, aquella guardia pretoriana, que era la guardia real del César, y los soldados y los presos y la gente que estaba a su alrededor, habían escuchado que las prisiones de Pablo no se debían debido a algún crimen que él haya cometido, sino que Pablo estaba allí por la causa de Cristo. O como hemos leído en el texto, mis prisiones se han hecho evidentes en Cristo, en Cristo. Yo estoy aquí por la causa de Cristo, y todos lo sabían, todos lo sabían. Ahora, yo no puedo saber con exactitud cómo funciona eso. Yo no sé, solamente me puedo imaginar que esta guardia pretoriana que estaba al cuidado de Pablo las 24 horas durante los 7 días de la semana, había escuchado en más de alguna ocasión el Evangelio de la boca de Pablo, quizás había escuchado a Pablo cantar dentro de la cárcel y dentro de esto le había preguntado en algún momento, oye, ¿tú qué estás haciendo acá? Dime, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué cantas? ¿A quién cantas? ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este Jesús? O mejor dicho, ya dime, ¿qué hiciste? ¿Qué robaste? ¿A quién mataste? Que viniste a estar acá en Roma en la cárcel, custodiado 24/7 por nosotros. ¿Qué hiciste? Como dije, yo no sé si eso sucedió, pero al menos puedo imaginar que si ocurrió, Pablo le hubiese dicho a ese soldado, hey amigo, yo no estoy aquí por haber matado a alguien, de ninguna manera. Estoy aquí por alguien que murió y que al tercer día resucitó. Y que ahora es el Señor de todo, y su nombre es Jesucristo. ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Quieres saber más de Él? Como dije, yo no sé si eso sucedió, pero no me extrañaría, porque Pablo, aun cuando estaba en la cárcel, estaba predicando el Evangelio. Estaba escuchando a la gente de que Él no estaba allí por una causa mala, sino que Él estaba allí por el nombre de Cristo y siguió predicando el Evangelio y los presos escucharon y los escucharon los soldados y lo escuchó la guardia pretoriana y todos ellos escucharon al Señor y muchos de ellos creyeron al Señor. Muchos de ellos creyeron en el Señor. Y fíjense lo siguiente, miren, vamos a saltarnos al último capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses, en la sección de la despedida. Allí dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 21, lo siguiente. Despidiéndose ya, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. Especialmente los de la casa de César. Y no quepa duda que los siervos de la casa de César, del rey de Roma, y los soldados que estaban a la custodia de Pablo, que también servían al César, habían escuchado y habían creído al Señor. ¿Pueden ver allí la conexión? ¿Pueden ver allí la conexión? Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César, dice Pablo al finalizar su carta. Y esto no tendría sentido si Pablo al comenzar su reporte no hubiese dicho, hermanos, miren, quiero que sepan que todas las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, en toda la guardia. En todos han escuchado el Evangelio y muchos de ellos han creído en el Señor. Hermanos, aún en la cárcel Pablo predicaba el Evangelio
Y así como pasó con el carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? Cuando Pablo y Silas estaban allí cantando al Señor y el carcelero estuvo a punto de quitarse la vida y conoció al Señor en esas circunstancias. Bueno, aquí también las buenas nuevas eran de que la gente estaba escuchando el Evangelio. Los de la casa de César, la guardia, estaba escuchando el Evangelio. Y qué buena manera, hermanos, de comenzar este reporte. Todavía no entra en detalles, para nada. Todavía no dice qué cosas ha vivido, pero desde ya dice todas las cosas que han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Bien, en segundo lugar, da Pablo un poco más de detalles en los versículos 14 al 17, y dice que no solamente había contribuido, todas las cosas que había vivido, no solamente habían contribuido para el progreso del Evangelio, sino que también todo lo que él estaba viviendo estaba alentando grandemente a la iglesia de Cristo. Escribe Pablo en el verso 14 lo siguiente: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y hermanos, qué tremendo es esto. Qué tremendo. Obviamente Pablo no tenía cómo saber que sus prisiones en Roma iban a significar en aliento para los cristianos. Él no tenía cómo saber esto. Pablo no lo hizo con esa intención. Una manera estratégica para alentar a la iglesia es yéndome preso a Roma. No, Pablo no tenía cómo saber esto, pero eso era lo que estaba sucediendo. Obviamente por obra de Dios, obviamente. Pero yo creo que en gran parte el entusiasmo por predicar el Evangelio de estos creyentes se vio movido por cómo Pablo hablaba de sus dificultades. Cómo Pablo se expresa en sus tiempos de dificultad. Como ya vimos en los versos anteriores, el énfasis de Pablo no era asustar a los creyentes. Él no estaba diciéndoles, ¿saben qué, hermanos? Sí, estoy sufriendo. Mucho. No prediquen a Cristo, o van a terminar igual que yo. No, eso no estaba diciendo. Ahora, con esto yo no digo que el dolor y el sufrimiento de Pablo no era real. Por supuesto que era real. Él estaba dolido, tenía aflicciones. Estas cosas eran reales. Sin embargo, Pablo estaba apuntando hacia que ellos tenían que ver a Cristo en medio de toda esta situación. Pablo enseña una y otra vez que los padecimientos son parte de la gracia de Cristo. En este caso, los padecimientos que él estaba viviendo son parte de la gracia de Cristo. El padecer por el nombre de Cristo es parte de la bondad de Dios. Eso era lo que Pablo enseñaba, siendo una evidencia de esto, que el Evangelio estaba avanzando. El Evangelio estaba avanzando aún cuando él estaba en prisiones. Y lo más desafiante de todo esto, hermanos, es que la iglesia, al ver estas dificultades y al ver las prisiones y al ver la persecución, la iglesia se estaba fortaleciendo aún más. La iglesia de Cristo se estaba fortaleciendo aún más, al punto de confiar en el Señor y salir a predicar sin temor. ¡Qué desafiante! Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. No sé si hay un patrón allí, algunos dicen que sí, pero dicen que cuando la iglesia de Cristo se ve enfrentada a dificultades, entonces la respuesta de la iglesia es valentía. Anunciar sin temor. Cuando no sucede, entonces es lo opuesto. Algunos dicen que hay un patrón allí, puede ser. No obstante, hermanos, a pesar de que el Evangelio estaba avanzando, Pablo también agrega que si bien el Evangelio era anunciado, habían algunos que de buena voluntad lo hacían, pero otros con malas motivaciones. Miren, vamos a leer nuevamente el texto, retomando del versículo 14 al 17, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Verso 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bien, hermanos, lo primero que tenemos que aclarar en este texto es que Pablo está hablando de creyentes. Pablo está hablando de creyentes. Más adelante, en el capítulo 1, la parte final, y también en el capítulo 3, Pablo va a hablar acerca de los que son enemigos de la cruz.
En este momento, cuando Pablo habla de su reporte y cómo el Evangelio estaba avanzando, y cuando menciona a estos dos grupos de creyentes, o dos grupos de personas, Pablo estaba hablando de creyentes, estaba hablando de hermanos que habían salido a predicar el Evangelio. Sin embargo, algunos lo hacían con buenas motivaciones y otros con motivaciones equivocadas. Eso era lo que estaba sucediendo. Como ya he dicho, en un grupo estaban los que predicaban a Cristo de buena voluntad, lo hacían por amor, sabiendo que Pablo fue puesto por el Señor para defender el Evangelio. Eso lo sabían. Pablo estaba allí por causa del Evangelio. Él iba a hacer defensa del Evangelio delante de los magistrados, delante del juez. Eso lo sabían. Y lejos de tener envidia por Pablo, lejos de oponerse a su servicio, ellos habían asumido la responsabilidad de poder ir a predicar en los lugares donde Pablo no podía estar. Ya que él estaba preso, estaba bajo custodia, entonces hay oportunidades en la plaza, hay oportunidades en las casas, vamos a ir a predicar de buena voluntad, contribuyendo con la labor que Pablo está haciendo desde la cárcel. Sin embargo, había otro grupo de creyentes que, a pesar de estar anunciando el Evangelio de Jesucristo, y estaban haciéndolo, no un falso evangelio, estaban anunciando a Cristo. A pesar de eso, las razones o las motivaciones eran la apariencia, eran la insinceridad, era la envidia, era la contienda, pensando inclusive, como dice Pablo, añadir aflicciones a él mientras estaba en la cárcel. Ahora bien, a la verdad no hay acuerdo entre los estudiosos de la Biblia en cuanto a cuáles fueron precisamente las razones que promovieron entre algunos creyentes malas motivaciones para predicar a Cristo. Hay hartos comentarios, hay varias teorías, hay varias posibilidades, pero en definitiva no hay acuerdo entre los estudiosos. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron estos celos? ¿Qué fue lo que pasó? Sin embargo, sin dejar de decir que es un tema interesante para poder estudiar y conversar después del culto, yo prefiero, hermanos, que al leer estos versos notemos que Pablo está diciendo algo muy interesante en cuanto a la unión y la coinonía en el Evangelio. Pensemos en lo que Pablo está diciendo en cuanto a estos dos grupos de personas, en cuanto a lo que él está haciendo y cómo esto tiene relación con la unión en el Evangelio y con la coinonía en el Evangelio. Es decir, Pablo de alguna manera está diciendo, si bien yo puedo tener coinonía, puedo tener participación en la predicación del Evangelio con algunos, definitivamente me falta unión y un mismo sentir con ellos. Eso es lo que está diciendo. Nuevamente, hay un grupo que está predicando el Evangelio, anunciando el verdadero Evangelio, así es, definitivamente. Y yo puedo decir, tengo coinonía con ellos en la predicación del Evangelio. Ellos están anunciando, yo estoy anunciando acá, sí o sí. Pero definitivamente no tenemos un mismo sentir, no tenemos unión, no tenemos una misma dirección, porque tenemos distintas motivaciones. Y eso está mal. Eso está mal. Y yo creo que Pablo señala este desacuerdo que tuvo con este grupo de creyentes porque de alguna manera está preparando a los filipenses en cuanto a lo que va a decir en el capítulo 2. Pablo señala esto anticipándoles lo que va a decir a los filipenses en el capítulo 2, donde dice expresamente en los versículos 2 al 4, dice, ustedes hermanos, ustedes los de Filipos, ustedes sean de un mismo sentir, pensando una misma cosa, sintiendo lo mismo, unánimes. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino antes bien cada cual por lo de los otros también. Pablo de alguna manera está anticipándoles estas palabras con este ejemplo y por lo tanto yo creo que Pablo estaba reviviendo esto para poder anunciar a ellos que el Evangelio está siendo predicado, sí, pero ustedes tengan unidad también. Ustedes conserven la unidad. No solamente participen en la predicación del Evangelio, sino que también háganlo en unidad, con un mismo sentir, en una misma dirección, pensando lo mismo. Obviamente Pablo quiere evitar que los filipenses terminen siendo una iglesia que tiene cosas en común. Una iglesia que tiene cosas en común, que hace cosas en común.
Por ejemplo, una iglesia que participa de cultos, una iglesia que participa de ofrendas, una iglesia que participa inclusive en la predicación del Evangelio, una iglesia que tiene varias actividades en común pero carecen de unidad. Pablo estaba previniendo esto a los hermanos. Ustedes, hermanos, tengan un mismo sentir. Y Pablo sabía las aflicciones que traía al ministerio cuando esto sucedía. Él mismo estaba sufriendo por causa de esta división, por este no mismo sentir, no por esta unidad. Él había experimentado, por tanto, yo creo que Pablo incluye estos versos del 15 al 17 como parte de los ejemplos de lo que los filipenses no debían hacer. Ustedes no hagan esto, no sean como los que predican a Cristo por envidia y por contienda y por celos. No, antes bien, háganlo todos juntos, como una iglesia, en amor. Y quizás aquí podemos pensar un poco en lo que aprendimos la semana pasada en cuanto a cómo Pablo oraba por ellos. No oraba por un grupo en particular, Pablo era muy enfático, muy intencional en decir todos ustedes. Yo oro por todos ustedes, por todos, no por un grupo. No se dividan entre ustedes. Bueno, en este caso de la predicación del Evangelio, si bien ellos estaban anunciando, tenían participación, coinonía en la predicación del Evangelio, no solamente hagan eso, sino que háganlo en unidad. La unión y la coinonía en el Evangelio produce gran gozo y para allá va Pablo. Así que, respondiendo a esta pregunta, ¿qué dice Pablo en cuanto a las cosas que han sucedido durante su encarcelamiento? Pablo dice que, en primer lugar, todas las cosas que ha vivido han resultado para el progreso del Evangelio. A pesar de que la gente estaba predicando el Evangelio con distintas motivaciones, esto estaba funcionando. Estaban predicando el Evangelio y eso era importante. Y lo segundo es que también la iglesia estaba confiando en el Señor y predicando el Evangelio al ver la situación de Pablo. Vamos a hacernos una pregunta más. En cuanto a preguntas, esta es la última pregunta que nos vamos a hacer al texto. Dice así: ¿qué dice Pablo en cuanto a cómo está sobrellevando su encarcelamiento? ¿Se acuerdan que nosotros dividimos el texto en dos partes? Primero Pablo habla de las cosas que ha vivido y luego Pablo habla de cómo él ha sobrellevado todas las cosas que él ha vivido. Para allá va esta pregunta. ¿Qué dice Pablo en cuanto a cómo está sobrellevando las cosas que ha vivido en prisión? Bueno, la respuesta a esta pregunta, hermanos, la encontramos obviamente en los versículos 18 al 26, los cuales, dicho sea de paso, son versículos bastante difíciles, ¿ya? Son versículos bastante difíciles de entender, sobre todo si estamos nosotros leyendo por primera vez o si estamos estudiando por primera vez este texto. Sin embargo, hermanos, mi servicio a ustedes es poder presentarlo de manera sencilla, algo que podamos entender. Y pensando en ello, en cómo poder facilitar el texto a ustedes, yo quiero partir diciendo de que hay dos cosas que dice Pablo en cuanto a cómo ha sobrellevado su encarcelamiento. Son varios versículos, pero podemos resumirlo en dos cosas. En primer lugar, Pablo dice a sus hermanos que se goza, actualmente se goza porque el Evangelio está siendo predicado. ¿Cómo está sobrellevando las dificultades? Con gozo, porque el Evangelio está siendo predicado, es lo que vemos en el versículo 18. Y en segundo lugar, Pablo dice que él se regocijará en el futuro. Él se regocijará aún más porque sabe que todo lo que está viviendo resultará para la gloria de Cristo y para el bien de la iglesia. ¿Cómo Pablo estaba sobrellevando sus dificultades? Gozándose porque el Evangelio estaba siendo predicado y regocijándose en el futuro porque todo lo que él está viviendo iba a resultar para la gloria de Cristo y para el bien de la iglesia. Ahora, si yo pudiese hacerlo más sencillo todavía, en una sola frase, entonces diría que Pablo está sobrellevando las dificultades de la cárcel gozándose en el Evangelio, en la gloria de Cristo y en el bien de la iglesia, y en particular la iglesia de Filipos. Ahora, yo sé que durante este reporte que estamos leyendo de Pablo vamos a escuchar varias veces la palabra gozo y regocijo. Ahora, de ninguna manera pensemos que lo que estaba viviendo Pablo no era un dolor real. Quitémonos esa idea de la mente. Y hacer esta reflexión nos va a ayudar a sentir empatía con Pablo. Pablo no estaba diciendo que lo que él estaba viviendo en realidad era nada. Ni está diciendo que los creyentes
cuando viven dificultades en realidad viven nada. No estaba diciendo eso. De hecho, Pablo muchas veces habla en esta carta de temas relacionados con su tristeza, con aflicciones o con necesidades. Eso era algo real. Pablo estaba viviendo en su cuerpo dificultades. Él estuvo prisionero, fue azotado. Él estaba padeciendo por la causa de Cristo. Sin embargo, cuando él piensa en el reporte de su actual condición en la cárcel y la manera en cómo Pablo estaba sobrellevando todas estas cosas, Pablo no dudó en decir que a pesar de todo, a pesar de todo ese dolor, a pesar de toda esa aflicción, a pesar de todo, ahora se goza en el avance del Evangelio y se gozará aún más, porque todo lo que está viviendo resultará para la gloria de Dios y para beneficio de la iglesia. Y Pablo no dudó, hermanos, en decir esto porque su vista no estaba puesta en las cosas circunstanciales de la vida, sino que su vista estaba puesta en Cristo y en la predicación de su poderoso Evangelio. Hermanos de la iglesia Berea, ni la confianza ni las expectativas de Pablo estaban puestas en las circunstancias, sea la vida, sea la muerte, sea la liberación, sea la cárcel, sea la humillación, sea las aflicciones. La vista de Pablo estaba puesta en la meta, que era la gloria de Cristo y la predicación del Evangelio. Allí estaba puesta la vista de Pablo. Que Cristo sea engrandecido y su Evangelio obedecido por los hombres. Era esa su meta y gozo. Y miren, vamos a ver cómo Pablo da un poco más de detalles en cuanto a esto. Verso 18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. En estos versos, Pablo viene a concluir esto que dijo en cuanto a que algunos predicaban a Cristo por contiendas y otros por amor. Pablo concluye este dilema diciendo, bien, está bien. Algunos creyentes predican por contienda, otros para añadir aflicciones, otros por amor, pero ¿y qué? ¿Y qué más da? Cristo es predicado, en eso me voy a gozar. Cristo es anunciado y en eso me gozaré. Pablo puede decir esto porque él sabe que no es el protagonista del Evangelio. Pablo no es el protagonista cuando se predica el Evangelio. Tú y yo no somos el protagonista cuando predicamos el Evangelio. El protagonista es Cristo y la obra que Dios puede hacer en el corazón de un hombre que necesita a Cristo. Y si se está predicando el Evangelio, entonces me gozo. De esa manera Pablo estaba sobrellevando esta situación, estas diferencias con aquellos que estaban buscando añadir aflicciones a sus prisiones, gozándose en la predicación del Evangelio. Ahora, como dije también en este resumen de los versículos 18 al 26, lo segundo que dice Pablo en cuanto a cómo está sobrellevando sus prisiones es que a pesar de todo lo que está viviendo, lo cual era real, a pesar de las necesidades, a pesar de todo, él se regocijará en el futuro porque está seguro que todo lo que él está viviendo y vivirá resultará para la gloria de Cristo y para el bien de los filipenses. Se gozaba actualmente porque el Evangelio estaba siendo predicado, pero también cuando termine todo, se regocijará más, porque sabe que Cristo saldrá glorificado y también traerá bien para la iglesia. Miren, vamos a leer los versículos 19 y 18, pero vamos a retomar del versículo 18, sobre todo la parte final. Dice, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado o glorificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Como dije antes, este texto es bastante difícil de entender por primera vez. Sin embargo, podemos hacerlo un poco más sencillo si lo vemos de esta manera. Mira, ponga atención. Dice el texto, y me gozaré aún más porque sé que esto resultará en mi liberación, en nada seré avergonzado, Cristo será magnificado en mi cuerpo. Obviamente ustedes dirán, pero aquí le falta texto.
Aquí faltan partes. Sí, obviamente, falta texto. Pero he hecho esto de manera intencional para ayudarnos a identificar la dirección que Pablo tiene en cuanto a lo que él está comunicando. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo y para dónde va? Y en cuanto a lo que él está diciendo, el apóstol dice que él se gozará, y es importante allí el término en tiempo futuro, se gozará porque está seguro que y esto corresponde a todo lo que él estaba viviendo. Esto que estoy viviendo en la cárcel y sus circunstancias presentes darán como resultado su liberación. Pronto iba a ser liberado. ¿Y liberado en qué sentido? Bueno, en el sentido de que Pablo estaba seguro que tras defender su causa delante del tribunal romano, él sería puesto en libertad. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel, él no iba a estar allí para siempre, él iba a tener que comparecer delante del tribunal, él iba a tener que hacer defensa, y cuando eso suceda, Pablo estaba seguro que el resultado de todo esto iba a ser su liberación. Él iba a ser puesto en libertad. Y al ser puesto en libertad, Pablo estaba seguro que él iba a haber defendido bien el Evangelio de la causa injusta que le llevó en primer lugar a estar preso. Porque lo que defendía Pablo no era una mentira, era una verdad. Pablo estaba allí por una verdad, no por una mentira, no por un robo, no por un asesinato. Pablo estaba allí defendiendo la verdad de que Cristo es el Señor. Y cuando él haga defensa delante del tribunal, entonces esto resultará en su liberación. Y por tanto su causa como preso será vindicada, y también la causa de Cristo será vindicada, porque el Evangelio habrá sido notorio para todos de que esta es la verdad. Él también sabe que nada será avergonzado, y de verdad, no hay nada de que avergonzarse por la causa de Cristo. Como hemos dicho varias veces, Pablo no estaba en la cárcel por algún delito. Pablo estaba en la cárcel porque estaba predicando a Cristo, y de eso no hay nada que avergonzarse. Él no se va a avergonzar. El resultado no va a ser si en realidad tú eres un delincuente. No. Pablo estaba seguro que él no iba a ser avergonzado, sino que por el contrario, Cristo iba a ser magnificado. La gente iba a glorificar a Cristo. De alguna manera el Señor iba a ser magnificado en su cuerpo. ¿Y qué quiere decir eso? De que sus circunstancias, las cosas que él estaba viviendo, iban a ser un motivo más para glorificar a Cristo. A eso se refiere Pablo. Lo que él estaba viviendo en su presente, en este momento, en este cuerpo, en la situación que estaba viviendo, iba a resultar para la gloria de Cristo. Y hermanos, esa es la dirección de lo que Pablo está diciendo. Yo tengo confianza, me voy a regocijar más, porque seré puesto en libertad. La causa de Cristo va a ser vindicada, el Evangelio es verdad y todos lo van a saber. Yo no voy a ser avergonzado, y más encima Cristo va a ser glorificado. Esa es la dirección. Ahora, pongamos un poco más de argumentos. Ahí tenemos nuevamente el texto. Y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esto de la circunstancia que vivo resultará en liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, más bien con toda confianza, como siempre, ahora también, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ver este texto, hermanos, nos permite poder saber que Pablo basa la certeza que tiene de la libertad que iba a obtener de la cárcel por la confianza que tiene en la oración de los creyentes. Nuevamente, esto es importante, La confianza que tiene Pablo de que iba a ser puesto en libertad era porque confiaba en la oración de la iglesia. ¿Recuerdan cuando estuvo encarcelado Pedro? Cuando estuvo encarcelado Pablo. Ahora, en este mismo momento, cuando está encarcelado, la iglesia orando por él. Y él basaba la seguridad porque la iglesia estaba orando por él. Él basaba la seguridad de que iba a ser puesto en libertad. Y no solamente por eso, porque Dios estaba proveyendo su espíritu hacia él. La provisión del espíritu de Jesucristo. Cristo morando en Pablo por medio de su espíritu. Como es evidente, Pablo no estaba basando la seguridad por un buen abogado. No le dice a los filipenses, yo tengo el mejor abogado del mundo, así que nos vemos en 2 meses. No, tampoco Pablo le dice, miren, ¿saben qué? Tengo un plan de escape súper bueno. Voy a hacer un hoyo acá, voy a esperar aquí que se duerman y voy a salir. Para nada, yo sé que esto es ridículo,
Pero para que quede claro de que la confianza de Pablo era la oración de la iglesia. ¿Pueden ver el peso de eso? La oración de la iglesia y también la provisión de Dios por medio de su Espíritu en su vida. De esa manera, Dios iba a encaminarle hacia la libertad. Y esta libertad, como dije, no iba a ser algo oculto, sino que Pablo iba a defender la causa del Evangelio delante de los tribunales, delante de Roma, delante de las personas que estaban allí juzgándole. Recordemos un poco el libro de los Hechos. Pablo tuvo la oportunidad de poder ser puesto en libertad. Pero él dijo, no, yo apelo a Roma, yo apelo al César, yo quiero que sea juzgado en Roma. Cuando estuvo en Jerusalén fue acusado injustamente por testigos falsos. Después cuando estuvo delante de Festo, ¿se acuerdan? Él dijo, yo quiero estar delante de los magistrados. Él iba a tener que defender su causa delante de los acusadores, delante de los falsos testigos. Cuando eso suceda, Cristo le iba a dar libertad. El nombre de Cristo, la verdad, iba a ser puesto en alto. De esa manera, Pablo dice que alcanzaría libertad. Ese era su anhelo, dice Pablo. Esto es lo que yo anhelo. Esa es mi esperanza, dice Pablo también. Tengo esta confianza de que iba a suceder. Estoy seguro de que en nada seré avergonzado. ¿Estamos siguiendo el texto? En nada seré avergonzado, porque en realidad no hay nada para avergonzarse por la causa de Cristo, sino que de toda manera, Cristo va a ser glorificado en mi cuerpo. Cristo va a ser glorificado en mis circunstancias. Todo lo que estoy viviendo va a ser por la causa de la gloria de Cristo. Y agrega, o por vida o por muerte. Es decir, si todo esto del juicio resulta en muerte, Cristo es glorificado. Si todo esto resulta en mi liberación, Cristo es glorificado. De todas maneras, Cristo es glorificado. Ahora, quizás algunos se preguntarán, oye, pero ¿acaso Pablo no estaba diciendo antes que tenía seguridad de que iba a ser puesto en libertad? Sí, de todas maneras, Pablo tenía seguridad de que eso iba a suceder. Él tenía la confianza, como dijimos, no en abogados, sino en las oraciones y la provisión de Dios por medio de su Espíritu. Pablo tenía confianza de que iba a ser puesto en libertad. Y de hecho agrega en el verso 25 y verso 26, y confiado en esto, dice Pablo, que quedaré, es decir, voy a vivir, que aún más permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. ¿Cómo Pablo va a decir, ustedes se van a gloriar en mí y a Cristo porque es puesto en libertad, si él no iba a ser puesto en libertad? No, Pablo tenía certeza de que esto iba a suceder. Y más adelante, en el capítulo 2, verso 24, él dice, yo confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Así que Pablo tenía seguridad de que iba a ser puesto en libertad en esa ocasión. Sin embargo, Pablo tampoco desconoce de que por alguna razón podía también morir por la causa de Cristo. O ahora o más adelante, él iba a morir. Por la causa de Cristo podía morir. Eso es una posibilidad. Morir por la causa de Cristo es una posibilidad, pero sea ahora o más adelante, siempre Cristo será glorificado. Y ese es el punto de Pablo. Siempre Cristo será glorificado. Y de allí que Pablo pasa a explicar esta situación de vivir y morir en los versos 21 al 24. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermanos, no tengo el tiempo para poder profundizar en estos versos. Me encantaría poder enseñarlos con mucho tiempo, pero no tengo. Así que solamente voy a decir dos cosas generales que nos van a ayudar a entender qué es lo que Pablo está diciendo. Y en primer lugar, Pablo está diciendo claramente que Cristo es el único propósito de su vida. Cristo es el único propósito de la vida de Pablo. Y es más, Pablo estaba en la cárcel por la causa de Cristo. Y por tanto dice Pablo, morir es ganancia. Porque no estoy en la cárcel por haber hecho algo malo. Estoy acá por la causa de Cristo. Yo no concibo otra forma de vivir que no sea sirviendo a Cristo.
Y ese es el punto. Yo no concibo otra forma de vivir que no sea sirviendo a Cristo. Por lo tanto, si morir por la causa de Cristo trae beneficios para Dios, gloria a Dios. Y además yo voy a ser reunido con Él. ¿Me entienden? Pablo no concebía otra forma de vivir que no sea sirviendo a Cristo. Y si moría por la causa de Cristo, era de beneficio, porque iba a estar con Él. Con el Señor por el cual estaba dispuesto a servir durante toda su vida. Cristo es el único propósito de la vida de Pablo. En segundo lugar, claramente Pablo no está diciendo que está insatisfecho de su vida. Por favor, nunca utilicen este texto para decir quiero morir, porque no es el punto de Pablo. Tampoco para poder acabar con los problemas, no es el punto de Pablo. Pablo no estaba intentando escapar de la situación que estaba viviendo. Él sabía que vivir también glorifica al Señor porque tiene beneficios para la iglesia. Si uno vive para Cristo, entonces glorifica a Cristo y sirve a la iglesia trayendo beneficios para ella, inclusive para los filipenses. Y ese es el punto de Pablo también. Quedarse en este mundo tiene beneficios para la iglesia porque Pablo dice, vivir es Cristo. Yo no concibo otra forma de vivir que no sea sirviendo a Cristo, predicando el Evangelio y sirviendo a la iglesia. Entonces tiene muchos beneficios en quedarme. Por lo tanto, cuando Pablo reflexiona acerca de su vida o su muerte, aunque quisiera partir, porque este es un anhelo genuino, aunque quisiera estar con su Señor, lo cual es muchísimo mejor, aunque lo quisiera, sabe que quedarse en la carne es más necesario porque trae beneficio para los hermanos que tanto amaba. Y de esta manera Pablo concluye este pensamiento con estos versículos. Y confiado en esto, confiando en este beneficio que tiene para la iglesia, en que yo vivo para Cristo, por Cristo, que vivo para predicar el Evangelio, para traer beneficio a la iglesia, bendición a la iglesia, confiado en esto, sé que seré puesto en libertad, que aún permaneceré, que tendré vida, que estaré con ustedes, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Es decir, Pablo amaba tanto a los filipenses. ¿Recuerdan cuando Pablo dijo, Dios es testigo de cuánto os amo? Pablo amaba tanto a los filipenses, tanto amaba a ellos, que estaba dispuesto a dejar lo que más deseaba, que era su encuentro con Cristo, a fin de poder permanecer con ellos, reunirse con los filipenses y ayudarles a crecer en el gozo que viene de la unión en el Evangelio. Pablo anhelaba tener coinonía con ellos por la unión que tienen en Cristo. Pablo anhelaba tener coinonía con ellos en la medida que crecen juntos en la fe. Pablo anhelaba estar junto a ellos para tener coinonía en la alabanza y la glorificación de Cristo cuando Él sea puesto en libertad. Pablo anhelaba profundamente estas cosas. Deseaba que los filipenses también puedan glorificar a Dios por la liberación que Dios les brindará por medio de las oraciones y la provisión del Espíritu. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿qué dice Pablo en cuanto a cómo está sobrellevando sus prisiones? Podemos decir dos cosas. En primer lugar, Pablo dice que él se goza porque el Evangelio está siendo predicado, a pesar de que algunos lo hacían con malas intenciones, el Evangelio está siendo predicado. Y en segundo lugar, Pablo dice que se regocijará aún más porque sabe que todo lo que está viviendo es para la gloria de Cristo y para beneficio de la iglesia. Todo lo que él está viviendo va a resultar para la gloria de Cristo y para el bien de los filipenses, porque cuando él sea puesto en libertad, podría reencontrarse con sus hermanos en Filipos y gozar de esa preciosa coinonía que tienen en Cristo. Pablo sabía que su juicio se acercaba. Pablo sabía que pronto iba a estar allí delante del magistrado, delante del tribunal. Pero él también estaba seguro que por las oraciones de los santos, por las oraciones de la iglesia, por el Espíritu Santo que Dios provee, en el momento de hacer defensa de su causa y del Evangelio, el Señor Jesucristo iba a ser glorificado. Sea que viva, sea que muera, Cristo iba a ser glorificado, aun cuando él confiaba que sería puesto en libertad para regresar con los filipenses.
De esta manera es que Pablo se sostuvo todo este tiempo en la cárcel. De esta manera es que Pablo se sostuvo cuando pasó por dificultades reales, por dolor real, por necesidades reales. De esta manera, no pensando otra cosa más que en el avance del Evangelio, en la gloria de Cristo y el bien de la iglesia. Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto, Pablo? ¿Cuál es el secreto para vivir de esta manera durante las aflicciones? Bueno, en realidad no hay secreto, hermanos. No hay secreto. Está claramente dicho en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Hermanos, este es un precioso versículo que hemos leído quizás muchas veces, pero en la boca de Pablo, después de todo lo que hemos leído esta mañana, tiene mucho sentido. Para mí el vivir es Cristo, ya que ese mismo Jesús que le había alcanzado camino a Damasco, ese mismo Jesús que le había alcanzado cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, ese mismo Jesús se había convertido en el propósito de su vida y en el único beneficio después de la muerte. Ese Jesús, ese Cristo. Ese mismo Jesús que fue crucificado y que ahora ha sido exaltado a la diestra de Dios y que está presente en la vida de cada creyente por medio de su Espíritu y que va a venir como Rey, es el Salvador de Pablo. Ese Cristo es el Señor de Pablo. Ese Cristo que siendo Dios, que se despojó a sí mismo, que siendo hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es el dueño de Pablo. Ese Cristo es el dueño de Pablo. Ese Jesús que Dios le ha dado ahora un nombre que es sobre todo nombre, por el cual toda rodilla se doblará y confesará que es el Señor para gloria de Dios Padre, es el Señor de Pablo. Ese Cristo es el Señor de Pablo. Ese Cristo por quien Pablo conoce el poder de la resurrección y conoce también el sufrimiento por la causa del Señor. Ese Cristo es el ejemplo de Pablo. Jesucristo es el nombre que para Pablo resume todo, resume su relación con Dios, resume su devoción, resume su vida personal, sus compromisos, sus servicios, el Evangelio, el ministerio, la comunión, la inspiración, todo. Ese Cristo resume todo. Cristo es la razón de la vida de Pablo. Y yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros como iglesia si Cristo fuese nuestra única pasión? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de tu vida si Cristo fuese tu única pasión? Si de verdad pudiésemos decir, para mí el vivir es Cristo. Yo me temo que, a pesar de que hemos escuchado muchas veces este versículo, vivir es Cristo, a pesar de eso, en nuestra realidad, para muchos de nosotros, funciona en realidad de esta manera. Para mí el vivir es el trabajo, después Cristo. Quizás para algunos funciona, para mí el vivir es el deporte, después Cristo. Para mí el vivir es mi apariencia, el dinero, el trabajo, después Cristo. Para mí el vivir es mi familia, para mí el vivir es el descanso, el dinero y después Cristo. Para mí el vivir es lo que otros opinan de mí en las redes sociales y tal vez Cristo. Para mí el vivir es cualquier cosa que pueda obtener en este mundo y después de haberlo obtenido, si queda tiempo, es Cristo. Hermanos, tú sabes perfectamente el lugar que ocupa Cristo en tu vida. No tienes necesidad que te lo diga. Tú sabes el lugar que Cristo tiene en tu vida. Yo sé qué lugar tiene Cristo en mi vida y la predicación del Evangelio y la iglesia, y te aseguro, no es el primero. Y no lo digo con jactancia. Cristo no es el primer lugar en mi vida. Si para ti es algo similar, yo quiero invitarte a orar.
Ahora mismo. Vamos a orar. Vamos a orar pensando en que, sin importar cuáles sean las circunstancias que estás viviendo, aflicción, bondad, bonanza, tristeza, dificultades, sin importar lo que sea que estés viviendo, que Cristo sea tu vivir. Oremos para que Cristo sea nuestro vivir. Padre, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús para dar gracias primeramente por traer a nuestras vidas tu palabra. Gracias, Padre, por el ejemplo de este varón llamado Pablo. Gracias por la obra que tú comenzaste a hacer en su vida desde el día en que lo llamaste hasta el día que él pudo decir: para mí el vivir es Cristo. Y a pesar de las circunstancias, poder pensar en el avance del Evangelio y en tu iglesia, inclusive en los momentos más difíciles de su vida. Padre, ahora que hemos visto ese ejemplo, aun cuando el ejemplo perfecto es Cristo, te queremos pedir ayuda. Ayúdanos a vivir nuestros días de igual manera. Ayúdanos a vivir por Cristo. Ayúdanos a servirte con pasión. Ayúdanos a participar en el progreso del Evangelio, en el lugar donde estemos. Ayúdanos a gozarnos de la comunión y el Evangelio y la unidad de la fe. Ayúdanos a aprovechar cada día que nos des en este mundo para traer gloria al nombre de Jesucristo, siendo creyentes fieles que anuncian las buenas nuevas de Jesucristo y que hacen bien edificando tu iglesia. Padre, confesamos que por mucho tiempo hemos vivido para nosotros, para otros, para cosas en este mundo. Renuévanos, Señor. No queremos ser igual. Ahora ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a vivir de tal manera que nosotros también podamos decir: para mí el vivir es Cristo. Si estoy en el trabajo, para mí el vivir es Cristo. Si estoy en la calle, para mí el vivir es Cristo. Si estoy en aflicción, para mí el vivir es Cristo. Si estoy pasando por un tiempo de bonanza, para mí el vivir es Cristo. Te rogamos, Señor, ayúdanos a vivir para ti, que nada más tenga sentido, que no podamos concebir una vida que no sea sirviendo en el lugar donde tú nos tengas, pensando en el avance del Evangelio, pensando